Listo. ¿Tiene algún problema con el micrófono? Ricardo o yo. A ver, Ricardo, hable, a ver. Creo que el hermano Ricardo. Bueno, pues estamos aquí Hermanito, en, bueno, participante. Sí, adelante. hermanito, no tengo audio aquí. Usted me escucha, no tengo Sí, audio, no puedo. sí, le escucho. ¿Le escuchamos? Ah, ok, gracias. Adelante. Bueno, buenos días, hermano. Disculpen la demora. Hoy vamos a hablar un poco sobre el capítulo 14 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Y ciertamente había un tiempo de transición entre las costumbres sociales, religiosas, doctrinales entre el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el momento de la transición hacia la dispensación de la gracia del perdón de pecados. El mundo estaba sujeto a la ley del Antiguo Testamento, como todos sabemos, y el Señor Jesucristo pues vino a cambiar este orden de ideas en todos los aspectos, y fue bueno para nosotros. Eso nos da esa firme credibilidad en la fe de la salvación de nuestras almas. Por eso estamos aquí, hermano. Ahora, en el capítulo 14 nos dice, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Ya este varón estaba con el temor de que él había dejado de decapitar a Juan el Bautista, porque Herodes había prendido a Juan y le había condenado, lo había encadenado y metido en la cárcel a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Aquí hubo una situación de pecado latente que Juan el Bautista no podía soportar. Igual como nosotros, pues cuando hay unas situaciones similares, decimos, eso no puede ser porque eso es pecado. Entonces, pero ¿qué pasó con esto? Herodes era eh, el tetrarca y había en esos entornos tres sitios, tres comunidades, tres reinos, tres empoderamientos bajo la forma de cultura de lo, de lo que se manejaba en ese tiempo. Estaba investigando sobre eso y la verdad que es bastante extenso hablar sobre los tetrarcas, sobre Herodes, Herodes el Grande, Herodes Antipas, y queda uno impresionado ver cómo Dios utilizó a nuestro Señor, es Dios también, para cambiar este orden de ideas. En los tiempos del Imperio Romano, le daban a estos hombres, los llamaban tetrarcas, que tenía bastante poder, era mucho poder, y era similar aunque estaba por debajo del rango de los reyes, pero había en este tiempo tetrarcas. Herodes, el tetrarca, Felipe era otro tetrarca. Herodes Antipas gobernaba en Galilea, Felipe gobernaba en Idumea, pero Felipe era medio hermano con Herodes. Y vamos a ver ahorita eso en el Evangelio de San Lucas. Y Lisanias era tetrarca de Abilinia.
Y si nosotros vamos al capítulo 3 del Evangelio según San Lucas, vemos cómo nos enseña la palabra con respecto a eso, hermanitos. El Evangelio de Cristo según San Lucas, capítulo 3 nos dice aquí la santa palabra de Dios. En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Itumea, Iturea, y de la provincia de Traconite y Licianas, tenía tetrarca de Abilinia. Y luego relata los acontecimientos que hubo en ese tiempo. Siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Bueno, nosotros ya sabemos la historia de lo que ocurrió allí con el Juan el Bautista, que estando enmarcado dentro de los libros del Nuevo Testamento, fue el último profeta del Antiguo Testamento que preparó el camino para que Cristo viniera a predicar y a llevarnos al Santo Evangelio, al plan de salvación. Dios había preparado, mi Señor, a nuestro Señor para darnos esta oportunidad. Este Augusto César, emperador romano, bajo el cual nació el Señor Jesucristo. Jesús lo llamó esta zorra. ¿Cómo sería la apreciación, la situación que hubo allí en el comportamiento, en la vida política, social de aquellos tiempos, hermano, que el Señor Jesucristo tuvo esa situación difícil para poder conformar una nueva forma de vida, de acuerdo al evangelio que Él nos trajo? Entonces, sabemos que Herodes había, se había enamorado apasionadamente de Herodías, que era la esposa de Felipe. Por eso fue que Juan el Bautista le dijo: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodías, pues como sabemos, le tenía suma ira a Juan, y en el momento en que estaban en la fiesta, en una fiesta y el cumpleaños de Herodes, pues Herodías tenía su hija llamada Salomé, todos conocemos la historia, y él le pidió que bailara allí y le ofreció hasta la mitad de su reino. Y ella, pues, con su corazón malo también, consultó a Herodías, su mamá, que tenía el corazón más malo todavía. Herodías, me parece que era como la representación de Jezabel del Antiguo Testamento. Y en su corazón, el amo de las tinieblas puso que le quitaran, que pidiera la cabeza de Juan. Eso fue lo que hizo Herodías. Pero hay algo quizás más interesante para nosotros, hermano. Y es que dice aquí en el versículo, dice el versículo 14, bueno, vamos al versículo 15. Cuando anochecía, se acercaron sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ha pasado. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren qué comer. El Señor Jesús, todos sabemos, andaba por allí cumpliendo lo que había leído allá según el relato de Lucas 4, cuando le dieron el rollo de la ley, el pergamino de la ley, y él dijo: hoy se ha cumplido delante de ustedes en mí. Y entonces, obviamente, pues él daba testimonio de la grandeza de su poder como Dios, Dios amoroso. Y es lo que nosotros, amados hermanos, nos quedamos ahí tranquilos, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados y que fuimos liberados
Pero no solamente eso, siempre nosotros procuramos ayudar a quien tiene necesidad en lo perecedero también, en el pan de cada día, hasta donde uno puede, uno ayuda a las gentes y así recibimos también. Dice, y Jesús dijo, no tienen necesidad de irse, dale ustedes qué comer. Ellos le dijeron, mira, son mucha gente y andan con hambre. Entonces él le dijo, mira, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y les dijo, tráigamelos. Entonces mandó a la gente que se recostase sobre la hierba y los organizó para que pudieran ser repartidos los panes y los peces que Jesús les daba. ¿Cómo lo hacía? No habían traído bastante pan para eso. Él es capaz de darnos que comer, hermanos. Y lo que sí tenemos que hacer es que, como dice el capítulo 6 de este Evangelio, versículo 33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Aquella gente simplemente iban detrás de Jesús oyendo sus palabras, y los necesitados, que todo el mundo está necesitado de Cristo. Yo creo que es un reflejo de la vida cotidiana en nosotros también. Cada día necesitamos de Cristo. Cada día estamos necesitando que Cristo tenga misericordia de nosotros. Les dio de comer, comieron todos, y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Había bastante gente. ¿Dónde iban a sacar tanto pan y tantos peces en ese momento, en esos lugares? Uno debe irse al momento, como si fuera un marco, un cuadro tridimensional en el cual uno forma parte de ese evento. Y uno dice, caramba, ¿cómo sucedió eso? ¿Qué hubiéramos pensado nosotros si hubiésemos estado presentes en ese momento? Y no solamente ahí, sino luego cuando también el Señor alimenta a 4.000 personas. Entonces, ¿por qué a veces nosotros somos tan cortos en la percepción de lo que es la grandeza de Dios? Pues Él no va a abandonar, no nos va a abandonar, porque nosotros valemos más que los pajaritos, dice la Santa Palabra también. Luego, el Señor dice, enseguida Jesús dijo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida de la multitud, subió al monte a orar, a orar. Eso siempre lo hacía Jesús. Eso es otro ejemplo que Jesús nos da. Estamos orando siempre, orando siempre, orando siempre. Enseñar a nuestros hijos a orar, a reclinarse delante del Señor, a hablar con Dios, a hablar con el Padre. Ok, entonces dice el versículo 24, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Quién puede considerar que un hombre pueda caminar sobre el mar? Y entonces, dice el 26, los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Qué maravilla, hermanos, encontrarse con Jesús en medio de un desierto, en medio de una tormenta. Cuando nosotros a veces atravesamos situaciones que dice uno, bueno, ¿ahora qué hago aquí? ¿Cómo hago? ¿Qué, Señor, protégeme? ¿Qué hago? Y uno dice, Señor, ¿dónde estás? Y el Señor dice, no temas, yo estoy aquí a tu lado. Ten fe, ten confianza, que yo no te voy a abandonar. Pedro quiso, entusiasmado, siempre avesado, siempre atrevido. Dijo, Señor, dice aquí, déjame que yo, que dice el 28. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre el agua. Jesucristo dijo, ven, no hay problema. Descendiendo Pedro, el de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero ¿qué pasa con el ser humano, hermano?
¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con este mundo a veces incrédulo? Perdemos el contacto con el Señor. Y quizás a muchos de nosotros nos ha ocurrido en que a veces nos sentimos como que el viento nos lleva de aquí para allá, como que somos muy frágiles, somos muy débiles a veces, aún en la fe. Entonces dice el 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos y hermanas, a veces nosotros somos así. Consideramos que todas las cosas se nos van a dar solamente con hablar y la fe nuestra, y yo siempre le digo a mis hermanos acá en la iglesia, hay que, para lograr objetivos, cuatro cosas: orar, confiar, esperar y obrar. El que no obra para hacer el acometido que espera, el resultado que espera, se queda siempre esperando. Hay que, como decía mi Santa Madre, pararse temprano y entonces hacer las cosas diligentemente, no dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. Cuando el Señor Jesús, dice el versículo 35, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Hermanos, ¿cuál es el llamado que yo siento aquí? Acerquémonos al Señor. Vamos a estudiar Colosenses capítulo 3, del 1 al 7. Miremos allí ese reflejo y acerquémonos con mansedumbre al Señor. Confiemos que el Señor Jesucristo es nuestro pastor, es nuestro hermano. Romanos 8:29. Somos hijos de Dios, indudablemente. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 13. Y somos herederos de la salvación. Apocalipsis 21:7. Al que persevere hasta el final, le daré que se siente conmigo en mi trono. Dice Apocalipsis 13:21. Al que persevere hasta el final, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he sentado con mi Padre en su trono. 21:7. Al que persevere hasta el final, heredará todas las cosas, y yo seré para él su Padre, y él será mi hijo. Esta cosa, hermanos, que nos dice esta lectura hermosa de la Santa Palabra en el Nuevo Testamento nos da una visión diferente y bonita de la vida que debemos llevar como cristianos. Ya no estamos sometidos al ayo de la ley. Esa cosa de los tetrarcas, todo eso pasó, esa anarquía que siento que había en esos tiempos en que los reyes se empoderaban aún de sus súbditos. Nosotros ahora tenemos un rey soberano, noble, bueno, muy bueno, que se llama Dios. Aún Jesucristo dijo, el único Dios, el único bueno es Dios. Entonces, sigamos estudiando esta literatura hermosa del Nuevo Testamento. Obedezcamos al Evangelio y estaremos todos, así como estamos hoy en la sala, estaremos un día tomados de la mano en la resurrección, cuando Cristo venga a llevarnos. Esa es la esperanza de vida que tenemos. Por favor, vamos a orar. Señor Dios